¿Cómo es la guerra contra Venezuela? El gobierno de los Estados Unidos viene asumiendo públicamente la agresión contra Venezuela. Sin embargo, esta actitud confesa no revela todos los detalles de la agresión. Algunos de ellos se publican a cuentagotas en informes militares y otros se desclasificarán en los años por venir. Pero ¿cómo se viene gestando el asedio contra Venezuela? El mayor general Pascualino Angiolillo Fernández viene sistematizando el conjunto de teorías y doctrinas de guerra no convencional que el gobierno norteamericano aplica de forma simple o combinada, circunstancial o permanentemente contra nuestro país. Nosotros revisamos aquellos antiguos autores de libros que decían que los futuros conflictos iban a ser por el acceso a recursos vitales. Pues sí, yo creo que ese futuro ya está llegando. La producción de ciertos recursos estratégicos, por ejemplo el petróleo. Tenemos una producción que para el 2015 a nivel mundial se tabulaba en 90.5 barriles de petróleo y teníamos una demanda para el cierre del año 2018 de 97.5 millones de barriles, es decir, un déficit de 7 millones de barriles de petróleo. Cuando usted observa que un recurso estratégico que es necesario, sobre todo para las grandes potencias, empieza a escasear, sin duda alguna se genera una perturbación en el escenario mundial y es lo que estamos viendo. We're looking at the oil assets. It'll make a big difference to the United States economically if we could have American oil companies really invest in and produce the oil capabilities in Venezuela. Revelemos las 10 teorías de guerra no convencional que se están aplicando sobre la nación venezolana. 1. La teoría de la inteligencia estratégica para la política exterior norteamericana, desarrollada en el texto del mismo nombre por el teórico y agente de la CIA Sherman Kent en 1949. Nada nuevo. Esta teoría plantea el uso de armas no convencionales en las próximas guerras, procurando dos cosas: debilitar la voluntad y la capacidad de resistencia del enemigo y fortalecer la propia voluntad y capacidad para vencer. We expect today's measure totals $7 billion in assets blocked today, plus over $11 billion in lost export proceeds over the next year. Against Petroleos de Venezuela, Sociedad Anima, or PDVSA. 2. La teoría de los estados villanos, forajidos o canallas busca satanizar a gobiernos hostiles, entre comillas, tildándolos como estados dominados por regímenes autoritarios proclives al caos, que violan los derechos humanos, amenazan la paz mundial, propician el terrorismo o producen armas de destrucción masiva. Fue el filósofo norteamericano John Rawls quien en su teoría de la justicia estableció los postulados de esta tesis, que Reagan popularizara y que Bush rematara con el concepto de eje del mal en 2002 para designar a Irak, Irán y Corea del Norte. The troika of tyranny in this hemisphere, Cuba, Venezuela and Nicaragua, has finally met its match. 3. La teoría de la legítima defensa. Los Estados Unidos han convertido esta doctrina en justificación de sus intervenciones militares, especialmente después de los ataques del 11 de septiembre, responsabilizando del atentado al movimiento Al-Qaeda y al régimen afgano, para así ejecutar la Operación Libertad Duradera. Pero, ¿qué ocurre cuando se trata de meras sospechas? El gobierno norteamericano replanteó el concepto y adoptó la doctrina de la guerra preventiva, para atacar antes de ser atacados, aunque la amenaza fuera falsa, como ocurrió con las famosas armas de destrucción masiva nunca encontradas en Irak. The people of the United States and our friends and allies will not live at the mercy of an outlaw regime that threatens the peace with weapons of mass murder. We will meet that threat now, so that we do not have to meet it later on the streets of our cities. El 9 de enero de 2015, el expresidente Obama emitió un decreto ejecutivo de emergencia nacional, el cual catalogó sorpresivamente a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. ¿En serio? 4. La doctrina de la guerra justa. Nace en tiempos medievales durante la hegemonía eclesiástica europea, usada para propiciar intervenciones militares, lavarse la cara y disfrazar de justas las agresiones más injustas. Con ella, los imperios suelen justificar guerras y modos de ejecutarla.
En 1977, en el contexto de la Guerra de Vietnam, Michael Walzer publicó el libro Guerras Justas e Injustas, ofreciendo insumos morales y jurídicos para renovar la categoría y ofrecer más capacidad de justificación a sus adeptos. 5. La teoría de la responsabilidad de proteger. Es un recurso jurídico del sistema internacional convertido en excusa para legitimar el derecho de las potencias militares a la injerencia, bajo el argumento de impedir un sufrimiento mayor a la población de otros territorios. But it's a very sad thing. We're not looking for anything other than taking care of a lot of people that are starving and dying in the streets. Teóricamente, solo el Consejo de Seguridad es quien puede hacer uso de ella cuando se trata de situaciones reales o percibidas de genocidio, limpieza racial, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Libia, intervenida en 2011 con la excusa de proteger a su población con un resultado de más de 50.000 muertos, y Siria sufriendo bombardeos humanitarios, entre comillas, sobre la población civil, son ejemplos de esta doctrina. 6. Teoría del golpe duro, suave e inteligente. Para su teórico fundamental Joseph Nye, el poder duro puede asimilarse a un empujón asociado al uso de la fuerza y el dinero. Aplica sanciones, bloqueos y boicot para estrangular y generar daños a la población del país objetivo. En cambio, el poder suave puede asimilarse a la atracción o a la cooptación mediante recursos intangibles como las instituciones, las ideas, los valores, la cultura y la diplomacia. Guaidó, las Morillo te mandan a decir que entren los militares y nos ayuden ya. USA military intervention in Venezuela now. Nye aclara que no es necesariamente mejor torcer las mentes que torcer los brazos. ¿Recuerdan a Obama? Occasionally have to twist the arms of countries that wouldn't do what we need them to do if it weren't for, the various economic or diplomatic or in some cases military leverage that we have. Sin embargo, Estados Unidos procura conservar la supremacía frente a sus objetivos por medio del poder inteligente, entendido como la habilidad para combinar los recursos del poder duro y el poder suave en estrategias efectivas. American leadership has been wanting, but is still wanted. We must use what has been called smart power, the full range of tools at our disposal: diplomatic, economic, military, political, legal, and cultural. 7. La teoría del caos constructivo fue diseñada por el asesor en política exterior de los Estados Unidos, Zbigniew Brzezinski. Sostiene la necesidad de alentar y apoyar conflictos violentos, crisis económicas y/o sociales dentro del país objetivo, incorporando variables perturbadoras. Well, they've got a lot of pressure right now. They have no money, they have no oil, they have no nothing. They got plenty of pressure right now, so we'll see. They have no electricity, and other than military, you can't get any more pressure than they have. Busca el acoso y derrocamiento de un gobierno o, en su defecto, la fragmentación de ese territorio para poner gobiernos aliados en los espacios geográficos surgidos de las acciones secesionistas. When the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan. And then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly. 8. La teoría del Estado fallido. A failed state in Venezuela threatens the security and prosperity of our entire hemisphere and the people of the United States of America. Esta doctrina busca el desprestigio y la fragmentación institucional del país objetivo para quebrar el apoyo popular y procurar una explosión social. En 2015, el vicepresidente norteamericano Joe Biden catalogó descaradamente a Venezuela como Estado fallido, incapaz de mantener el orden interno, y para rematar como un Estado forajido, convirtiéndose en un peligro para sus vecinos. In today's world, we're threatened less by evil empires and more by failing states. 9. Teoría de los nenúfares.
En la 10ª Conferencia de Ministros de la Defensa de las Américas, realizada en octubre de 2012 en Uruguay, la delegación de Estados Unidos asistió mostrando especial preocupación, entre comillas, por los desastres naturales y la protección al ambiente y la biodiversidad. Entonces plantearon la necesidad de instalar bases de atención rápida a las catástrofes naturales, curiosamente en espacios suramericanos y caribeños de gran valor geoestratégico. Estas estrategias de intervención son denominadas nenúfares, como aquellas plantas acuáticas desde la que salta una rana hacia su presa. ¿Recuerdan la tragedia de Vargas de aquel 15 de diciembre de 1999? Estados Unidos ofreció al gobierno venezolano ayuda, entre comillas, para atender esta tragedia a través de un portaaviones militar. El presidente Hugo Chávez se negó, pero la amenaza sigue latente. Fue el primer conflicto que tuve yo con Estados Unidos, me acuerdo clarito, porque yo le dije que necesitamos aquí 1000 marines, creo que eran 1000 y pico, que iban a desembarcar en La Guaira, pues, con armas y todo. 10. Teoría de guerras híbridas. Aplicada por el Ejército de Estados Unidos y desarrollada por el marín Frank Hoffman. Esta teoría está concebida para la intervención en las grandes urbes o en terrenos complejos. Puede ser conducida por estados, así como por una variedad de actores no estatales, incorporando modos de guerra diferentes con capacidades convencionales, tácticas y formaciones irregulares, actos terroristas, incluyendo coerción, violencia indiscriminada y desorden criminal. Las guerras no convencionales son igual a un virus o un cáncer. No se ven los síntomas sino hasta que está muy avanzada. Parecen no ser tales porque no hay soldados, tanques ni aviones, pero es la expresión más avanzada de la lucha de clases. Muchas veces, la agresión militar no llega a consumarse. Con los diferentes métodos de presión contra los gobiernos, se puede ceder soberanía y hacerlos claudicar ante los designios del capitalismo, el libre mercado y la hegemonía de las corporaciones transnacionales. But all options are on the table. All options have been on the table. All options are open. All options are on. All options are. All options. All options are on the table. Every one. The strong ones and the less than strong ones. Every option, and you know what I mean by strong. Every option is on the table with respect to Venezuela. Fin de la cita.